Muchas gracias con los buenos días para todos. Gracias, senador Galán, por la invitación. Quiero, antes de hacer una cosa que generalmente no hago, pero que quise hacer en este caso para ser preciso en las palabras y en los conceptos, voy a leer una pequeña ponencia. Señalar 3 puntos que yo creo que es importante y que nos dan un contexto para la discusión. Ya lo señaló el viceministro. Punto primero fundamental, nos interesa dar el debate. Este es un punto donde el mundo está cambiando, donde el debate se está dando en todas partes y este es un debate necesario. Y es un debate que hay que darlo con la premisa que de alguna manera nos invitaba a esta reflexión esta mañana, con base en la evidencia y con base en lo mejor del conocimiento científico. Entonces estamos interesados en el debate, estamos interesados en avanzar, estamos interesados en hacer la pedagogía pública y estamos desde el Ministerio de Salud interesados en llenar de contenido una afirmación que se ha hecho muchas veces, y es que la política antidrogas debe partir primero de las dificultades y los problemas de salud pública y segundo, o bueno, en el mismo nivel, de un respeto irrestricto a los derechos humanos. Como esta discusión ya empezó hace algunas semanas, yo creo que ya llegó el momento de empezar a concretar algunos de los detalles. Y como la responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social va a estar sobre todo en el área reglamentaria, yo quise preparar una pequeña ponencia que señala algunos de esos retos que tenemos. Porque la verdad sea dicha, esto tampoco es fácil. Y ya el viceministro señaló algunos de los retos, y yo quiero ser bastante específico en lo que tenemos por delante. Voy a dividir mi intervención en 3 partes. La primera va a ser una reflexión sobre el contexto colombiano y lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos años con el consumo de marihuana. La segunda ya se adentra en los temas más médicos, está basada en la evidencia y es hace un resumen bastante concreto, sencillo, del uso de marihuana en el contexto terapéutico, sobre todo en otros países. Y la tercera parte, la quise hacer bastante esquemática, tiene 10 consideraciones puntuales, numeradas, sobre el proyecto de ley, del 1 al 10, 10 puntos específicos sobre el proyecto de ley. Empecemos entonces con la primera, que trata de darnos un contexto de lo que ha ocurrido en los últimos años en el país con el consumo de marihuana. La marihuana, todos lo sabemos, es la sustancia psicoactiva ilícita más consumida en el país y la que muestra, esto vale la pena también señalarlo, una mayor tendencia de crecimiento en los últimos años. Tenemos cifras comparables por lo menos desde comienzos de la década del 90. Con la primera encuesta yo tuve la oportunidad de utilizarla como investigador hace aproximadamente 3 años, que hizo por allá el programa Rumbus, hace ya más de 20 años. Hoy en día 11,5% de los colombianos ha probado marihuana alguna vez. Esta es la prevalencia de alguna vez en la vida, 11,5%. Esa prevalencia es 18% entre los hombres y 6% entre las mujeres. La prevalencia de consumo del último año es del 3,3%. El total de consumidores de marihuana en el último año sería, según las cifras disponibles, extrapolando las encuestas que se tienen, que son buenas, de unos 760.000 colombianos. El grupo entre los 18 y 24 años tiene un consumo mayor a los demás grupos de edad y se da también un consumo levemente mayor en los estratos altos comparado con los estratos bajos. Hay grandes diferencias regionales en nuestro país en el consumo de marihuana, mucho más grandes incluso que las diferencias en los promedios entre países. Nosotros tenemos unas prevalencias de último año que son todavía menores que países como Chile, Argentina o Brasil, por ejemplo. Pero las diferencias entre regiones son grandísimas, de 1 a 8. Las regiones de mayor consumo, o la región de mayor consumo, todos lo sabemos, es Medellín y el área metropolitana, y hay los 3 departamentos del eje cafetero, sigue el departamento del Meta, y después, en menor medida, la ciudad de Cali y el departamento de Nariño, según los datos de la última encuesta que presentamos a la opinión pública hace aproximadamente 2 meses. De acuerdo con los datos más recientes, 490.000 personas aproximadamente tienen consumos, y aquí la clasificación no es del todo fácil, consumos que uno podría llamar consumos problemáticos de drogas ilícitas. Por las mayores prevalencias que ya noté, resultan, como tiene que ser,
en números absolutos mayores de consumos problemáticos. Quiero, sin ser exhaustivo, hacer un pequeño resumen de lo que dice la evidencia tanto nacional e internacional sobre cuáles pueden ser los efectos de estos consumos, tanto los consumos espontáneos menos problemáticos como los consumos problemáticos. Una evidencia que se trae a cuento muchas veces y que hace parte de un debate ingente que se da en Colombia y se da en otras partes del mundo, tiene que ver sobre el nexo que aparece en correlación entre los adolescentes consumidores de marihuana y el desempeño académico. En Colombia se ha probado, en otros países también existe una correlación negativa, mayor consumo de marihuana, peor desempeño académico. En Colombia y en otros países se da. Sin embargo, yo creo que en esto tenemos que ser claros, esta correlación no implica causalidad. En términos generales, la evidencia que conecta el consumo esporádico de marihuana causalmente con el bajo desempeño académico es tenue. Y en esto, por ejemplo, estoy haciendo referencia a un libro que es un muy buen resumen de toda la evidencia, que es el de Mark Clayman, Jonathan Calkins y Angela Hocking, que se llama Drugs and Drug Policy, What Everybody Needs to Know. ¿Existe algún nexo entre el consumo de marihuana y ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades mentales y algunas falencias o enfermedades respiratorias? Pero la conexión no es sustancial desde un punto de vista estadístico, y cito a Clayman que dice, en muchos aspectos fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol. No hay evidencia definitiva que muestre que la marihuana es una puerta de entrada al consumo de sustancias ilícitas. Senador Galán, como lo veíamos hace 2 meses, Mark Clayman de nuevo dice lo siguiente, y lo cito, abro comillas: las preocupaciones sobre los efectos causales adversos asociados a la farmacología de la marihuana han sido exageradas en el pasado. Repito, este es un buen resumen de la evidencia. Preocupaciones sobre efectos causales adversos asociados a la farmacología de la marihuana generalmente han sido exageradas en el debate público. Algunas cifras de contexto, traigo las cifras de los Estados Unidos porque son las que están más fácilmente disponibles. En los Estados Unidos cada año el tabaco mata 440.000 personas, el alcohol 100.000 personas, todas las sustancias ilícitas combinadas 25.000 personas, para que tengamos un contexto de los órdenes de magnitud. La mayoría de los estudios sobre la despenalización en Estados Unidos y en los países desarrollados han encontrado un impacto nulo o marginal sobre el consumo. Esto es, mayor despenalización no conduce necesariamente a un mayor consumo. No hay muchos estudios en Colombia sobre, por ejemplo, los efectos de la sentencia de la Corte del año 1994. Yo cito uno que puedo citar con confianza porque yo lo hice hace aproximadamente 2 o 3 años, que no muestra una conexión causal entre la sentencia de la Corte del año 94 y los posteriores aumentos en el consumo de marihuana y otras sustancias ilícitas. Entonces, ese es el contexto que tenemos, haciendo énfasis en la evidencia. Tenemos que ser claros que ha habido un aumento en el consumo de marihuana en el país, que el consumo está concentrado en algunas regiones, que tenemos un número de consumidores problemáticos y uno podría dar una cifra de 400.000 personas, pero cuando uno examina la evidencia sobre cuáles son las consecuencias o efectos adversos sobre la salud pública de ese consumo, sobre todo los consumos esporádicos, yo creo que la evidencia es matizada, y yo vuelvo con la frase de Mark Clayman que yo creo que vale la pena resaltarla. En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol. Estamos simplemente resumiendo de esa manera una evidencia científica que ya es copiosa. Segunda parte. El uso de la marihuana en el contexto terapéutico. Hicimos una revisión, no puede ser exhaustiva, pero una revisión que empieza a prepararnos para el debate, senador Galán, que se nos viene encima. La revisión estuvo basada en aquellos países donde existen medicamentos basados en cannabis. Existen, y estos países los revisamos, en Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia y el Reino Unido. Existen productos que se comercializan basados en el cannabis. Si uno mira para qué se utilizan, encuentra una diversidad muy grande y la evidencia es heterogénea.
En algunos casos existe evidencia consolidada de que efectivamente sirve para algunos de estos síntomas o patologías. En otros casos la evidencia es mucho más tenue. Pero encontramos en estos países que productos o marihuana o productos basados en el cannabis se utilizan para el siguiente tipo de enfermedades o patologías. Aquí están concentradas las prescripciones. Dolor severo o espasmos musculares persistentes por esclerosis múltiple, lesión de médula espinal y enfermedad de la médula espinal. Dolor intenso asociado a el cáncer, náuseas por cáncer, infección por VIH-Sida, caquexia y anorexia. Dolor severo de las formas graves de artritis, convulsiones de la epilepsia, dolores resistentes a los tratamientos tradicionales, afecciones inflamatorias del sistema nervioso, deficiencias del apetito y náuseas en general, dolores paroxísticos y disfonía resistente a los tratamientos habituales y tradicionales. Aquí se concentran las prescripciones en los países donde revisamos la evidencia. No existe una convergencia regulatoria ni en el mundo, ni siquiera si, por ejemplo, miramos un país particular como los Estados Unidos, donde uno encuentra que algunos estados, y California es el caso paradigmático, son bastante liberales, podríamos decir. Otros estados son bastante restrictivos a la hora de decir el cannabis o los productos basados en la marihuana para uso terapéutico solo pueden utilizarse para algunas patologías o prescripciones muy específicas. Cuando uno examina la diversidad regional encuentra lo mismo, algunos países siendo más liberales, otros mucho más restrictivos. Entonces todavía no podemos decir que exista una convergencia en la forma como este reto de salud pública se aborda en diferentes países e incluso en diferentes regiones o provincias o estados de un mismo país. Quiero pasar ya a algunas consideraciones puntuales sobre el proyecto de ley, que en el fondo lo que quieren señalar son los retos regulatorios que tenemos que abordar como Estado y haciendo un poco de pedagogía pública, trascendiendo lo que hace el Estado, incluso como sociedad. Entonces son 10, 11 aspectos bastante puntuales. Empiezo con el primero, están numerados. La evidencia muestra claramente, aquí es donde está la evidencia mucho más consolidada, y ahora de pronto los expertos pueden darnos luces al respecto. La eficacia de los productos basados en marihuana como antieméticos y reguladores del apetito. Allí yo creo que la evidencia está casi completamente consolidada. También hay alguna evidencia no plenamente consolidada, sobre todo si se hacen análisis comparativos de la evidencia como analgésico. Los temas de evidencia comparada son más complejos, pero también hay evidencia cada vez mayor. El cannabis fumado o vaporizado, yo creo que este debate lo vamos a tener que dar, tiene la ventaja de que no requiere ingestión y retención de píldoras, que para los pacientes enfermos de cáncer que tienen náuseas yo creo que es fundamental y es uno de los puntos que trae Mark Kleiman a colación, entre otros. Yo creo que ese es un punto, dijéramos, importante y que tiene o va a salir seguramente, senador Galán, en la discusión. Es importante como preparación para la discusión pública que viene, entender las diferencias en efectividad entre las preparaciones medicinales basadas en cannabis y la planta en sí misma. Ahí yo creo que hay un debate interesante donde la evidencia no es definitiva, pero uno se da cuenta cuando empieza a ahondar en la literatura que aparece entonces una discusión sobre si estamos hablando de preparaciones medicinales o la planta en sí misma y cuáles son las diferencias entre un caso y la otra. Lo que estamos haciendo en el Ministerio es preparando un resumen exhaustivo de esa evidencia para un caso y el otro. Lo traeremos cuando comencemos el debate del proyecto de ley. El proyecto de ley, más allá de este es mi tercer punto, más allá de la habilitación para el uso de marihuana con fines terapéuticos, yo creo que debería establecer algunos criterios, así fueran criterios generales, regulatorios. Hoy en día el proyecto dice es el Ministerio de Salud y Protección Social quien tiene la tarea de hacer toda la regulación. Yo creo que valdría la pena, por lo menos de manera gruesa, establecer desde el proyecto unos criterios generales, por dos razones, pero quiero dar una razón tal vez la más importante, la razón de la legitimidad de lo que estamos haciendo y legitimidad ante, dijéramos, la ciudadanía. No es que el proyecto se meta en los aspectos regulatorios, pero sí que fije unos criterios generales en algunos de los asuntos y sobre todo en algunos de los asuntos que son más controversiales o polémicos.
Podría, por ejemplo, definirse algunos lineamientos, y este es mi cuarto punto, en materia de regulación, de competencia, de necesidad de registro sanitario según la clase de producto. También sería conveniente, creemos nosotros de entrada, que el proyecto especifique si se está regulando el uso de la planta en su estado natural o puro, o si por el contrario se está regulando igualmente los preparados en síntesis a partir de la planta, o si se están regulando ambas cosas. Yo creo que es necesario que se sea bastante explícito al respecto para después facilitar, en el buen sentido, la tarea regulatoria del Ministerio de Salud y Protección Social. Quinto punto. El alcance del artículo 5 del proyecto de ley establece que deberá expedirse una reglamentación posterior sobre el cannabis con fines terapéuticos, medicinales o científicos. O sea, la regulación viene después, está en cabeza del Ministerio. Este mandato, y en esto tenemos que empezar a ver los retos regulatorios que tenemos entre manos, implica, por ejemplo, ajustar el decreto 677 del año 1995, que es la norma que regula o reglamenta el régimen de registros, control de calidad y el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos. O sea, los retos regulatorios nos van a tener que llevar a modificar dos decretos. Uno es el 677 del año 95 y el otro es el 2266 del año 2004, este era mi sexto punto, que es el que reglamenta los regímenes sanitarios y de vigilancia y el control sanitario de los productos fitoterapéuticos. Entonces, el 677 y el 2266 tienen que ser modificados. No estamos poniendo problemas, estamos diciendo que el reto regulatorio o reglamentario implica revisar otros decretos, no es simplemente reglamentar esta ley, y tenemos que hacer ese repaso y esa revisión exhaustiva. Estos dos los identificamos primeramente, el 677 y el 2266. En fin, los retos regulatorios, decía yo aquí, son varios y variados, incluyen la modificación de otros decretos, pero por supuesto estamos dispuestos a asumir ese reto. Punto 7. La normatividad actual establece que la inclusión de fitoterapéuticos debe tener un concepto favorable por parte de la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios, que ha hecho parte de un debate reciente con lo que tiene que ver con los productos naturales. Esta sala deberá verificar el uso seguro, toda la información toxicológica y los estudios clínicos sobre la eficacia de las preparaciones farmacéuticas. Entonces hay un tema también que pasa por una sala especializada que en principio es autónoma en sus decisiones, como fue transparente y claro para la opinión pública en algunas decisiones recientes con productos naturales. Tenemos que trabajar también, senador, dijéramos, con el INVIMA y con los miembros de las salas especializadas. Punto 8. Incumbe, creo yo, definir de manera clara y precisa cómo será el control sobre el cultivo, la producción, la comercialización y la venta al público en general. Allí tenemos, ya lo señaló el viceministro, un reto grande y algunos temas que definir. También en el régimen de registros sanitarios, tanto para medicamentos de síntesis química como para los productos fitoterapéuticos, se exige certificado de buenas prácticas de manufactura. Es un reto que tenemos que abordar de manera conjunta con el INVIMA para poder que esto funcione. Viendo esto, las dificultades y las complejidades, ayer estuve reunido con el equipo técnico del Ministerio. El proyecto propone un año para la reglamentación de todo lo que se dice allí. El equipo técnico del Ministerio me dice que podríamos discutir, y en eso todavía tenemos divergencia o diferencia de opiniones, si un año es suficiente. Dadas todas las complejidades, un año parece ser poco tiempo, por lo menos para algunos técnicos del Ministerio. Yo creo que es un tema que tenemos que empezar a discutir. Tengo dos puntos generales ya para terminar. El uno es una reiteración. El debate público, creemos nosotros, debe estar basado en la evidencia y en un entendimiento claro de la experiencia de otros países. Aquí otros países han recorrido un camino que nosotros no hemos recorrido todavía. La marihuana tiene efectos adversos sobre la salud, no los podemos negar, muchas veces han sido sobreestimados, pero están allí, eso también hay que decirlo como Ministerio de Salud, pero también puede tener efectos positivos. Esta coincidencia entre efectos adversos y efectos positivos implica la necesidad de un debate público ingente, de una información adecuada y de una regulación por parte del Estado, que es la que vamos a asumir como Ministerio de Salud y Protección Social. El Ministerio acompañará todo este proceso, como lo hemos dicho en otras oportunidades,
con apego a la evidencia, coherencia y responsabilidad. Muchas gracias.